brevemente. Mi nombre es Cintia Laurenzano, yo soy cardióloga, trabajo para el equipo de valvulopatías de OSECAC en los centros ambulatorios de Capital Federal. Y la idea de esta charla es, a través del programa Más Cerca, que tiene la obra social, acercarle a los pacientes algunos conceptos como para aclarar dudas sobre enfermedades frecuentes o sobre todo esto que nos está pasando a todos en el medio de este contexto de esta pandemia. Sabemos que es un tiempo difícil, un tiempo de ansiedad, incertidumbre, entonces la finalidad justamente de esto es aclarar algunas dudas sobre preguntas que frecuentemente se hacen los pacientes con enfermedades de distinto tipo. En el caso de hoy es la hipertensión en el contexto de la pandemia COVID. Bueno, vamos a empezar. Y presentación. Ahí estamos. Bueno, lo que quiero aclarar antes que nada es que voy a estar respondiendo preguntas que se hagan, que me las manden, digamos que las escriban las preguntas, como que para que al final de la charla que yo dé, digamos, englobemos, porque van a ser un montón, y englobemos un concepto general como para tratar de responder, digamos, y no dejar dudas con ningún tema. Pero quiero aclararles esto, que las escriban, y al final de la charla vamos a tratar de unirlas como para responder en general el concepto de las dudas que tengan. ¿Sí? Durante la charla van a poder estar escribiendo y mandando estas dudas, así nosotros las vamos juntando. Bueno, primero que nada, antes de empezar la charla de hipertensión, redundar un poco sobre los conceptos y sobre los síntomas del coronavirus, de la infección por coronavirus. Es que si presenta algún paciente fiebre, tos, o fiebre y dolor de garganta, o fiebre y disnea, que es la dificultad para respirar, u otro síntoma que es muy común es la pérdida súbita del olfato o del gusto, no se tienen que automedicar, se tiene que contactar con nosotros, con la red OSECAC. Ahí en la filmina se ven los números, tanto para Capital Federal como para el Gran Buenos Aires, y a nivel de todo el país, y no dejar de, digamos, de activar el protocolo ante alguno de estos síntomas: fiebre o tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida del olfato o el gusto. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a introducirnos en lo que es la charla de hoy, que es la hipertensión arterial en el contexto de la pandemia por COVID-19. A modo de introducción, las infecciones virales siguen siendo un problema básico en la salud pública, y en los últimos 17 años hemos tenido varios encontronazos con las infecciones respiratorias. Ahí, como se ve en la filmina, la primera infección por un coronavirus fue en el 2002, por el SARS-CoV. En el 2002, SARS quiere decir síndrome agudo respiratorio severo, que justamente es lo que causan este tipo de virus. El segundo fue por la pandemia por H1N1 en el 2009, después en el 2012 por el MERS-CoV, y ahora el tercer coronavirus que nos afectó fue en diciembre del 2019, el que todos ya conocemos y estamos conociendo, que es el SARS-CoV-2. Inició en Wuhan, China, como es de público conocimiento. Hoy mundialmente tiene más de 13 millones de infectados a nivel mundial, más de 500.000 muertes a nivel mundial por coronavirus. En Argentina ya superan los 100.000 pacientes los contagios, y más de alrededor de 10.000 muertes aproximadamente, y más de 47.000 recuperados también. La realidad es que durante todo este tiempo la cantidad de información que llega es abrumadora. El mundo fue cambiando, todos fuimos cambiando, y la información que le llegan a los pacientes muchas veces es no médica. Tienen un gran acceso a la información por internet, por la televisión, por lo que se lee, por lo que se googlea, y este aumento exponencial de la sobreinformación generó consecuentemente muchas confusiones.
Entonces, justamente la idea de esta charla es tratar de aclarar algunos de esos conceptos que por ahí se prestaron a confusión. En cuanto a la hipertensión arterial, ¿qué es? Es un factor de riesgo, y sin duda alguna es el factor de riesgo seleccionado entre los 10 factores de riesgo mundiales que más contribuye a la morbimortalidad, que es un término que probablemente hayan escuchado mucho. ¿Y qué es la morbimortalidad? La morbimortalidad es la muerte causada por enfermedades. Eso es lo que quiere decir. Por lo cual, la hipertensión contribuye a ser un factor de riesgo para enfermedades, principalmente cardiovasculares, cerebrovasculares y vasculares en general. Haciendo un poco de datos, alrededor de 9,4 millones de personas mueren cada año por hipertensión arterial y sus consecuencias, por lo cual, si bien es importante aunar fuerzas para combatir el virus en el contexto de esta pandemia que vivimos, que sabemos que es altamente contagioso, hay que tener en cuenta este factor de riesgo que, para recordar, la causa cardiovascular sigue siendo la causa número 1, valga la redundancia, la causa número 1 de mortalidad, la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es importante controlar la presión arterial? Básicamente porque está demostrado que por cada 10 milímetros de mercurio, que es como nosotros los médicos medimos la presión, también se reduce el riesgo cardiovascular. Es decir, que si un paciente tiene 14 y con medicación logra bajar a 13 o a 12, eso quiere decir que está reduciendo su riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? Bueno, menor a 130/85 o 13/8, mayor, hay una zona gris que es entre 13 y 14 y entre 8 y 9, que es una presión ahí limítrofe, y niveles mayores a esos valores se considera hipertensión. Y después, según el valor que tenga, lógicamente va a aumentar de niveles a hipertensiones más severas, por así decirlo, que otras. Pero básicamente más de 14,9 es hipertensión. Bueno, ahora vamos a entrar en justamente lo que les dije al principio, que es un ping-pong de preguntas y respuestas, dentro de las cuales se encuentran las que más frecuentemente hacen los pacientes. La primera: soy hipertenso, ¿tengo más riesgo de infectarme por coronavirus? A ver, ¿cuál es la respuesta? Todos debemos cuidarnos y tomar las medidas de aislamiento y las medidas de higiene validadas por el Ministerio de Salud, por la Organización Mundial de la Salud. Seamos hipertensos o no, todos nos podemos contagiar. El tema es que los pacientes con enfermedades cardiovasculares lo que tienen es mayor riesgo de padecer formas severas de la enfermedad y de la infección por coronavirus, y la hipertensión justamente es un factor de riesgo para padecerlas. No es que un hipertenso se va a contagiar más que otro hipertenso, pero probablemente la forma de la infección o la forma de la enfermedad puede llegar a tener el riesgo de ser más severa que un paciente que no tiene el factor de riesgo. Por eso, más que nunca, debemos insistir en la importancia del control de la hipertensión, en este caso, justamente por todo esto que explico. Otra pregunta muy frecuente: ¿los hipertensos tienen otras enfermedades también? Y bueno, cuando más avanza la edad de una persona hipertensa, más frecuentemente es que aparezcan otras enfermedades en forma simultánea: problemas de riñón, de pulmón, diabetes, problemas de inmunodepresión, lo que comúnmente se llama bajas defensas. Entonces, estas situaciones, junto con la edad en pacientes más añosos, a partir de los 60, 65 años, van a determinar un riesgo mayor, justamente el de lo que expliqué recién, de formas severas de la afección por coronavirus. Otra pregunta: ¿los remedios que tomo para la presión me predisponen a que me infecte? Y justamente sobre esto hubo bastante discusión en un principio, ahora ya está, digamos, más aclarada. En esta fotito puse los nombres de medicamentos que son los más comúnmente usados para tratar la hipertensión.
como el enalapril, el losartán, el valsartán, también hay otros como amlodipina, hay un montón de medicamentos, pero digamos la discusión se generó en general sobre estos tres que puse, y la respuesta rotunda es no. También hubo confusión inicialmente en este aspecto, pero hasta la fecha no hay ningún consenso científico que demuestre evidencia clara que haya que dejar de tomar esta medicación o que esta medicación predispone a un mayor grado de infección. Esto no es así. Por tal motivo, la recomendación médica es no dejar de tomar la medicación antihipertensiva y no abandonar los tratamientos antihipertensivos por cuenta propia o por lo que se lee. ¿Tengo que cambiar? Otra de las preguntas es, ¿tengo que cambiar los medicamentos en este tiempo? La respuesta es no, a menos que el médico o cardiólogo o su médico de cabecera le indique expresamente lo contrario por alguna razón en particular del caso del paciente que avale la necesidad de cambiar el medicamento para la presión que hubiera sido indicado. Pero, digamos, la infección por coronavirus o el riesgo de infección por coronavirus o el contexto de pandemia no es razón que justifique cambiar ni suspender el tratamiento antihipertensivo a menos que su médico se lo indique por alguna razón estricta. Otra pregunta, ¿qué pasa si dejo de tomar los medicamentos para la presión? Bueno, lo que va a pasar es que probablemente el abandono de la medicación conduzca a una pérdida de control de las cifras de presión arterial, o sea que suba la presión, que se empiece a descontrolar, y a su vez este factor de riesgo, como expliqué antes, predisponga a la persona a complicaciones cardiológicas, cerebrovasculares o vasculares en general. Entonces, por eso es muy importante no dejar de tomar la medicación, seguir consultando al cardiólogo, los pacientes, o al médico en general, en este caso al cardiólogo, los pacientes que tienen el factor de riesgo, cuidarse, tomar todas las medidas de aislamiento preventivo y social que se dictan justamente para prevenir y bajar el número de contagios, y seguir cuidándose de las enfermedades y las comorbilidades que cada paciente tenga. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares en este caso en general. Así que bueno, ahora voy a estar respondiendo algunas preguntas que llegaron. Si me acercan. Bueno, a ver, una de ellas que leo. Tengo presión 14,9, la que comentábamos recién que era una presión limítrofe, bajo tratamiento con enalapril. ¿Está bien? A ver, ¿el enalapril está bien indicado? Sí, claro, está bien indicado. Probablemente habría que ajustar en este caso un poquitito la medicación, depende del paciente y de nuevo, cada caso es particular, depende también de otras comorbilidades renales y digamos el paciente es un todo, como para que haya que retocar la medicación en ese caso, estaría mejor que pudiera tener un poco menos de 14,9, pero la realidad es que hay que ver al paciente en forma integral, pero sí puede seguir con enalapril ajustando la dosis si su médico considera que tiene que ajustar la dosis en base a las características clínicas que presenta el paciente. Otra pregunta que leo, tuve dolor de pecho, fui a la guardia, me dijeron es estrés, puede ser, ¿cómo lo diferencio? A ver, ¿puede ser estrés? Sí, claro, obviamente que puede ser estrés, todos lo tenemos. La realidad es que para diferenciar un dolor que es de origen cardiológico, es aquel dolor que aparece en reposo, que en general tiene características, pueden ser urentes, o que quema, o que aprieta, que los pacientes lo describen como si fuera un peso, una pata de elefante en el pecho, o que pudiera llegar a estar asociado a otro síntoma como disnea, o la falta de aire súbita. A ver, son síntomas que si bien se comparten con otro tipo de afecciones, también pueden ser indicio de alguna afección cardiológica. A veces puede llegar a ser estrés,
a ver, digamos, hay sintomatología que también se confunde con el estado de ánimo y con alguna, digamos, alguna situación de estrés, más como las que estamos viviendo, pero la realidad que la alarma que hay que tener es esa: dolor de pecho en reposo. Obviamente, si han tenido algún tipo de síncope o pérdida súbita del conocimiento, o disnea, aumento de la disnea, o sea, la falta de aire, aumento de la falta de aire al hacer actividades habituales que antes no causaban falta de aire y ahora empiezan a causar falta de aire, o el dolor agudo de reposo que no varía con el cambio de posición y que no varía con analgésicos. Básicamente es mucho más profundo el tema, pero esa es como la regla general. Otra pregunta: si tengo más de 140 la presión, ¿debo tomar algo? Es un poco parecida a la primera. La realidad es que hay que ver al paciente integralmente en todo su contexto. Hay pacientes con otras enfermedades que no hay que bajar demasiado de golpe la presión, por lo cual también habría que verlo en ese caso, si es solamente un registro de presión de 14,9 aislada y nada más. La presión óptima, vuelvo a repetir, es 130/80, por lo cual 140 ya estaría dentro del primer grado de hipertensión. Estaría mejor controlarlo así, pero hay que ver al paciente en su forma integral, vuelvo a repetir. ¿Cómo evitar ser hipertenso? Y bueno, a veces, digamos, es el control de todos los factores de riesgo. La hipertensión arterial es un factor de riesgo tanto como la diabetes, como la obesidad, como la dislipemia, o sea, como tener el colesterol alto en la sangre. Muchas veces tiene un componente genético, pero todos los factores de riesgo que se puedan modificar para que no se empeore, digamos, la enfermedad vascular o cardiovascular, es mantener una alimentación sana, hacer ejercicio, lo mismo que repetimos no solo los cardiólogos, sino todos los médicos: no fumar, o sea, es la condición así como sine qua non para mantener una vida saludable seguramente. No fumar, mantener el colesterol dentro de los límites establecidos, normales, y aún así puede tener la presión alta y sí, puede ser hipertenso, pero uno trata de todos los factores de riesgo que sean modificables, el peso también y la alimentación, la obesidad por supuesto, tratar de llevarlos a los valores más fisiológicos y más normales que se pueda. La edad no es un factor de riesgo modificable porque los años pasan, el tiempo pasa y eso no se puede volver para atrás, pero todo el resto sí. Entonces, lo que tenemos que tratar de sumar, digamos, son hábitos de vida saludables para controlar todo el resto de los factores de riesgo, no solo la hipertensión. Otra pregunta, entonces, con hipertensión, ¿me puedo complicar si tengo COVID? ¿Qué me puede pasar? Lo mismo que dije antes, digamos, es un factor de riesgo por el cual, si bien tiene una tasa parecida de contagio a la que pudiera tener cualquier persona que no tenga hipertensión, la respuesta que puede dar el cuerpo, digamos, la forma de la enfermedad que puede tener un paciente con hipertensión o con diabetes o con alguna otra comorbilidad, puede ser una forma más severa que la que tenga un paciente que no tiene factores de riesgo o que no tiene otras comorbilidades. Entonces, me puedo complicar y tenés más riesgo de tener una forma un poco más grave de la enfermedad, que no quiere decir que siempre pase, pero justamente es algo sobre lo que hay que trabajar. Tenemos preguntas. Gracias. La medicación dura todo el día o hay que tomar 2 veces. Bueno, hay medicaciones que tienen una sola toma, depende cuál. Hay medicaciones que se toman cada 12 horas. Depende de la medicación que tenga el paciente y la forma de presentación. Hay medicaciones que se toman cada 12 horas, otras que se toman una vez por día, y hay otras que tienen 2 formas: o indicarse cada 12 horas o ser de liberación prolongada, y la misma droga se puede tomar durante todo el día. Depende con qué esté medicado cada uno.
A ver, el COVID usa receptor del pulmón, la medicación no debería ser protectora. La realidad, sí. A ver, hay estudios que están avalando que justamente el receptor, esos medicamentos que yo nombré en esa fotito que pertenecen al grupo de los IECA, como, que son inhibidores de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, al principio, que es lo que se dijo que eran perjudiciales para, o que aumentaba la propensión a la infección por coronavirus, bueno, la realidad es que hoy se ve que no, y que incluso por algunas, digamos, vías del metabolismo de estos medicamentos, no solo no hacen mal, digamos, sino que podrían llegar a cumplir un rol protector en el caso de los pacientes graves, con coronavirus graves, medicados con este tipo de drogas. La verdad es que todo esto también está en curva de aprendizaje, estamos aprendiendo todos de esto, pero lo que sí es rotundo es que lo que se dijo en un principio, que los pacientes que tomaban enalapril o losartán o valsartán podían llegar a tener más predisposición para infecciones por COVID, bueno, no, eso no es así, sino todo lo contrario, y no hay que dejar de tomarlo. Otra pregunta es si estoy controlado de la presión, ¿puedo hacer deporte intenso? Vuelvo a repetir, no es contraindicación para hacer actividad física la presión, ¿sí? Una persona con presión, o sea, con el factor de riesgo controlado con medicación, puede hacer actividad física. Hay que ver que no tenga otra contraindicación que no le permita realizar deporte o actividad física intensa. ¿Sí? No es, digamos, la única condición que puede presentar un paciente para, digamos, para contraindicarle alguna actividad. Otra pregunta, me subió la presión en cuarentena, antes no tenía, ¿por qué? Bueno, y esto sí, puede responder a muchas de las cosas que hablé antes. El contexto de estrés, digamos, es una cuestión también, no es solamente un estado de ánimo mental, sino también hay hormonas endógenas, el cortisol y demás, hay hormonas del estrés que hacen algunos estragos ahí en el organismo de todos nosotros, y el contexto que no ayuda, digamos, puede ser que haya algunos valores que empiecen a desbalancearse. También puede ser que se haya dejado de tomar la presión, que no se consultó por miedo a consultar, por miedo al contagio, qué sé yo, un paciente se quedó sin receta y no volvió a consultar a un médico porque tenía miedo a salir a contagiarse, o le habían dicho o leyó que no lo tenía que tomar la medicación porque aumentaba el riesgo de infección, o simplemente es un desbalance que llega a un punto de inflexión en donde esta medicación que estaba tomando puede no alcanzarle, puede no cubrir las necesidades que tenga de ese momento y haya que retocarla. Eso es un proceso dinámico en la enfermedad, digamos, en una persona, y por eso tiene que seguir concurriendo para los controles al médico independientemente de la pandemia. Justamente la medicación es que se va controlando a ver si está funcionando como debe, si está cumpliendo el fin que debe. Otro, la presión y la arritmia. Bueno, arritmia es, con digamos, con este nombre se engloban un montón de arritmias, que es la pérdida del ritmo, no sinusal, sino en algunos casos sí, del ritmo ordenado del corazón. Bajo el nombre de arritmias hay un millón de arritmias con nombre propio, con nombre y apellido que se puedan tener. ¿La presión es un factor de riesgo para padecerlas? Sí, claro, es un factor de riesgo para padecerlas, por lo cual es otra de las causas por las que se debe mantener la presión en rangos normales.
arritmias hay muchas, de muchos nombres y apellidos, y también requieren controles. Algunas con bajo, digamos, con bajo riesgo o sin valor patológico, y otras que son de alto riesgo o graves o de alto valor patológico también, que necesitan, digamos, tratamiento más allá del control de los factores de riesgo. Okay. A ver. El ansiolítico ayuda a la presión. Y a veces sí. A ver, ¿es un antihipertensivo? No, no es un antihipertensivo. El ansiolítico tampoco es un inductor del sueño, pero sí es como que baja un poco el nivel de ansiedad, justamente como su nombre lo indica, y a veces con bajar un poco las revoluciones, hablando mal y pronto, también puede ser que baje un poco la presión. No se indica de forma rutinaria para bajar la presión, pero sí puede tener ese efecto concomitante, en algunos pacientes sí, en algunos pacientes no. ¿La hipertensión es hereditaria o psicológica? ¿Cuáles son las causas? ¿Tiene un componente hereditario? Muchas veces sí. Causas de hipertensión hay un montón, hay muchísimas causas de hipertensión, hay enfermedades orgánicas que causan hipertensión, hay hipertensiones que son idiopáticas, que no se sabe la causa, capaz que es lo que llaman, esto que me preguntaron acá, si es hipertensión psicológica. A mí me gustaría llamarla más idiopática, porque no es un invento la hipertensión, cuando está. Digamos, si un tensiómetro tiene cifras y valores de tensión arterial alta, eso está, no es un invento, una cuestión psicológica. Entonces se llama idiopática cuando no se sabe la causa orgánica que la provoca, y hay muchas causas de hipertensión. Incluso la hipertensión del guardapolvo blanco, que la deben haber escuchado, también es una entidad clínicamente reconocida y descripta, en donde muchos pacientes en el registro domiciliario que tienen de presión arterial manejan valores normales o en el rango de la normalidad, y cuando van al médico es típico, me pongo nerviosa, tengo más de 15. ¿Pasa? Sí, pasa. Y tiene un nombre y apellido y se llama hipertensión del guardapolvo blanco. Y también es como para tener en cuenta al momento de medicar a los pacientes, justamente. ¿La medicación se toma en ayuna o si tengo que ir a sacar sangre? A ver, para hacerse un estudio de, digamos, la medicación para la presión se puede tomar en ayuna, con la comida, sin la comida, es indistinto, ¿sí? Se puede tomar aún si tienen que hacerse algún estudio de sangre, o sea, para sacarse sangre, distinto sería algún estudio endoscópico, eso es distinto, digamos que tengan que consumir algo. Pero muchas veces hay personas que tienen síndromes vagales, así con un nombre lindo médico, pero como que del wiki les baja un poco la presión para sacarse sangre, y a veces en ese contexto le puede bajar más la presión, entonces por ahí yo lo que les aconsejo, no pasa nada que se tomen el medicamento para la presión después de que se hayan sacado sangre. Solamente por eso hay pacientes que ya se conocen a sí mismos que le pasa eso, entonces lo pueden cambiar por ese día, en ese momento, pero si no, lo deberían tomar normalmente, no pasa nada. ¿Qué pasa con la apnea del sueño? ¿Cómo mejorarlo? Bueno, hay diferentes grados de apnea del sueño, hay diferentes tipos de síndrome obstructivo del sueño, justamente son estos episodios de falta de aire o de pausas en la respiración durante el sueño. A veces no requieren tratamiento más que el control en general de la presión arterial, por supuesto, y de todo el resto de los factores de riesgo. A veces hay pacientes que necesitan dispositivos de CPAP o de BiPAP como para usarlos durante la noche. Eso va a depender de la patología y del grado de patología que tenga el paciente. Hay más. Esto es otra pregunta. ¿El marcapaso puede molestar?
A ver, en general no molesta, el marcapaso no molesta en las personas que son muy delgadas, como es un dispositivo que se pone subcutáneo en alguno de los dos hombros. Por ahí sí le puede molestar con el movimiento del hueso y la clavícula, pero la realidad es que no molesta. Sí, solamente en esto, en los movimientos, o para peinarse, o para hacer actividades cotidianas, qué sé yo, bañarse, o que requiera que levanten los brazos en una persona muy flaquita, y sí lo que hay que tener alarma es que nunca del marcapaso deberían verse cables salir de la piel, ni ninguna zona enrojecida, ni ninguna sobrelevación como si fuera tipo un granito. Eso no tiene que pasar, eso está mal, y ahí deben consultar al cardiólogo o al cirujano cardiovascular, pero eso no es lo que pasa normalmente. El marcapaso en general no molesta. ¿Qué pasa cuando tengo hipertensión nocturna? Bueno, justamente hay estudios que se piden para tratar, digamos, estos ritmos circadianos de la presión. Hay pacientes que son hipertensos la mayoría del tiempo durante las 24 horas, hay pacientes que tienen la presión más alta de día, hay pacientes que tienen la presión más alta de noche, y hay pacientes que varían. Estos estudios de la presión, que puede ser el control de la presión ambulatoria, con el dispositivo que es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, no que el paciente anote, sino el que lo mida un dispositivo durante 24 horas, lo que busca justamente es ver el momento del día en que el paciente tiene, digamos, la presión más alta, como para ajustar la medicación en ese momento. Si tengo la presión baja, tomo igual la medicación. A ver, la medicación busca mantener una presión uniforme. Si con la medicación siempre mantienen, tomando, qué sé yo, un ejemplo, enalapril 5 miligramos cada 12 horas, siempre tienen la presión y la mantienen en 12,7, sí la tienen que seguir tomando. Porque evidentemente hemos llegado con esa dosis a un rango de valor homogéneo que me mantiene la presión en rangos de normalidad durante el día o durante, digamos, los momentos en que se está midiendo. Ahora, si está hipotenso un paciente y le toca tomar la medicación y tiene menos de 12, tiene 11, 10 o menos, por supuesto, y no, esa dosis que le toca en ese momento no la va a tomar, y por supuesto va a consultar con su médico, su cardiólogo, por si se considera requerir algún tipo de ajuste de medicación, o cambiar los horarios, o cambiar la medicación, o bajar la dosis, o suspenderla muchas veces, por este proceso dinámico, digamos, en el mantenimiento de la homeostasis interna, del equilibrio interno de las presiones de los pacientes, sobre todo los pacientes añosos, en que, digamos, es muy delgada la línea entre no pasarte para el otro lado con la medicación, aunque sea muy mínima, y no quedarte corto y que en realidad no le haga nada de efecto. Por eso siempre el control en algunos pacientes es fácil controlarlos, en otros no tanto, y tiene que ser bastante puntilloso por esta razón. Otra. ¿Qué pasa cuando se siente palpitaciones? A ver, las palpitaciones básicamente los pacientes las describen como si retumbara el corazón. Eso es. Como si el paciente sintiera que el corazón retumba, o como que hay un golpe en el pecho que retumba. ¿Cuál es la pauta de alarma con eso? A veces son aisladas, a veces son lo que llamamos los cardiólogos extrasístoles, que son latidos que se adelantan, y el correlato clínico que tienen, digamos, la traducción clínica, cómo lo siente el paciente, es eso, como si fuera que le retumbara como un golpe en el pecho. A veces no tienen valor patológico, son aisladas y no hay que hacer nada, no hay que medicarlas, y muchas veces están sostenidas en el tiempo, o son la traducción de una arritmia de mayor importancia. Las palpitaciones, digamos, la pauta de alarma es
cuánto tiempo, cuánta carga, por así decirlo, de palpitaciones en un día tienen, en qué momento aparecen, si aparecen con el esfuerzo o no, si aparecen súbitas, si duran un buen rato, si están asociadas a una frecuencia cardíaca rápida, porque el que siente que le retumba el pecho, si le late rápido lo va a sentir más rápido, si se van para algún lado, si tanto como el dolor de pecho que en un momento de la charla se explicó, que yo comenté que tenga las características opresivas o que apriete, también tanto como las palpitaciones, si se va para el cuello, si se va para el brazo izquierdo. Eso es importante de tenerlo como pauta de alarma, como indicio de que pudiera llegar a estar, no siempre, pero pudiera llegar a estar relacionado con alguna arritmia de mayor importancia o que requiera tratamiento, o también sea traducción de otro tipo de comorbilidad, como puede ser la enfermedad coronaria, que está muchas veces asociada a las arritmias. Tengo arritmia, mi presión más de 13,9, es para medicar. Digamos, la presión siempre se debe mantener en rangos normales. Y si a eso, acá me ponen arritmia, pero depende de qué tipo de arritmia sea, es, digamos, como para tratar, es una arritmia que necesita tratamiento, se debe mantener con más razón la presión dentro de rangos normales. Para tratar lo que dije al principio de lo que nosotros con medicación podemos manejar, de manejarlo y corregirlo. A ver, bueno. Se me duerme la cara con presión de 14,8. ¿Es por eso? No, no es por eso. A ver, yo creo que esta pregunta va apuntada a la presión alta y lo que pudiera llegar a ser algún accidente cerebrovascular o algún accidente isquémico transitorio, o que haya dificultad como para hablar, o que haya un balbuceo con dificultad para mover la boca o alguna parte de la cara. La verdad es que una presión de 140-80 no da síntomas, y muchas veces hay algo que es muy importante, que la presión es reactiva, es decir, la presión, por ejemplo, el dolor, me doy cuenta que tengo presión alta porque me duele la nuca o me duele la cabeza. Esa es otra cuestión típica, y muchas veces es al revés. Primero lo que duele es la cabeza, o primero es el dolor, o primero es la molestia, y en respuesta a eso, reactivamente el cuerpo responde y desbalancea lo que debiera estar dentro de un equilibrio, como lo es la presión, y sube por eso la presión. Entonces, ojo al piojo con eso, porque muchas veces, la gran mayoría de veces, la presión arterial en estas tomas aisladas de presión arterial que dicen tengo la presión 15, 16, muchas veces es reactiva a algo, lo que puede ser una situación de estrés también. Y una presión de 14,8, ahí una presión una hipertensión grado 1, muy raramente tenga que ver con que se pueda dormir alguna parte del rostro o de los músculos de la cara. Bueno, nada, eso, no me quiero explayar demasiado en todos los temas. ¿Cuál es el horario mejor para tomarme la presión? Siempre la presión debería tomarse estando sentado, tranquilo, en un ambiente tranquilo, no después de venir corriendo de algún lado, de hacer un esfuerzo, después de 20 minutos o media hora de estar sentados con el tensiómetro a la altura del corazón, es indistintamente en cualquier brazo. En general, entre un brazo y el otro hay una diferencia de un punto, de 10 milímetros de mercurio, es normal que pase eso. Cuando la diferencia es muy grande no es normal, pero no es lo que pasa habitualmente tampoco. Y digamos, no hay un horario en sí para tomarse la presión, sí que se cumplan estas pautas como para que no haya, digamos, falsos positivos, ahora que estamos todos con esos términos cancheros, como que no haya, digamos, un registro alto de presión en un paciente que viene después de correr 10 cuadras y sí, va a tener alta la presión. Y yo que no tengo presión también la voy a tener alta.
por eso es importante siempre que el clima y el momento sea propicio y óptimo para que el valor de esa medición sea verdadero. ¿Mm? ¿Cuál es el mejor? Ya está. El enalapril me da tos, ¿qué hago? Sí, es cierto, el enalapril puede dar tos, a algunos pacientes les da tos, otros no, y tiene que ver con el metabolismo de la droga. En general lo que se hace cuando el enalapril da tos es rotar la medicación, y eso lo tiene que hacer el médico de cabecera que conozca al paciente, y sí se puede rotar la medicación. El Corbis ayuda a la presión. El Corbis es el bisoprolol, el Corbis es la marca comercial, ayuda a la presión, se toma en general para disminuir la frecuencia cardíaca y por default, digamos, también tiene una acción a nivel de la presión arterial, también puede bajar la presión arterial. No es, digamos, el efecto primordial que tiene, pero sí puede bajar la presión arterial. A la mañana la presión sube, algunos pacientes sí, algunos pacientes no. Algunos pacientes tienen hipertensión a predominio diurno y otros pacientes tienen hipertensión a predominio nocturno. No siempre pasa. Si tomo enalapril y la presión sigue en 150, otro. Y bueno, probablemente tengas que cambiar o que tu médico tenga que rotar la medicación. O que la dosis sea subóptima y deberías, al paciente que preguntó esto, debería ajustarse un poco la dosis o la medicación rotarla por otra droga. Ay, gracias. ¿El frío aumenta la presión? ¿Qué hacer? Sí, a veces sí. El frío puede hacer que los pacientes en general, como regla general, cuanto más calor hace, supuestamente más debería, es más el contexto para que baje la presión. En el frío suele aumentar la presión. ¿Qué hacer? Abrigarse y tomar la medicación. No hay otra, digamos, otra solución. Y siempre repito lo mismo, como esto es un proceso dinámico en el control de la presión, estar atentos y ante si se desbarajusta algún valor, estar ahí atento para corregir o la dosis o la droga. La presión alta, la presión está normal, pero tengo taquicardia y se me duerme el brazo, efecto secundario del enalapril, no da taquicardia ni tampoco adormecimiento del brazo. Si tenés la presión normal y están tomando enalapril, probablemente el enalapril esté cumpliendo el efecto para el cual es usado, que es bajar la presión arterial. Hay que consultar, depende de la frecuencia cardíaca, la taquicardia o el dolor que se irradia a un brazo, puede llegar a tener que ver o puede llegar a tener correlato clínico con algún otro compromiso. Uno en lo que primero piensa, y más los cardiólogos, lo que primero pensamos es que pudiera llegar a tener algún compromiso del tipo coronario, o digamos estructural cardíaco, o algún tipo de arritmia, y entonces es lo que primero queremos descartar ante algún síntoma de esta aparición. Pero en general no es efecto del enalapril el adormecimiento del brazo. Cambié medicación con valsartán y ahora me sube la presión. A veces el cambio de medicación, hay pacientes que le rotan la medicación, no sé, el enalapril le daba tos y se lo pasaron a losartán o a valsartán, y ahora no tiene tanto respuesta antihipertensiva como tenía con el enalapril. A veces puede pasar, son drogas distintas, con metabolismos distintos, en pacientes distintos, y hay pacientes que responden mejor que otros ante el cambio de medicación y ante el cambio de droga, pero por suerte, digamos, hay mucha medicación antihipertensiva, se pueden combinar, hay tratamientos antihipertensivos que se dan solos o combinados,
hay drogas en combinación, hay fármacos que vienen ya combinados, así que habría que ver bien el caso como para dar el tratamiento que mejor se ajuste a la necesidad del paciente. A ver, ¿el derrame pericárdico es grave? ¿Tiene tratamiento? A ver, por alguna razón primero hay que ver cuál es la causa del derrame pericárdico. Los derrames no son normales, no es normal que una persona sin enfermedad, una persona sana, tenga un derrame pericárdico, por lo cual el derrame pericárdico por algo viene. Hay distintos grados de cuantía de derrame pericárdico. Hay algunos que son leves y otros que son más graves y que requieren una intervención inmediata. Sí tiene tratamiento el derrame, digamos que muchas veces es la consecuencia de otra enfermedad. Lo que hay que ver es cuál es esa enfermedad que llevó al derrame. Hay causas que son propiamente cardiológicas, hay causas que son neoplásicas, hay causas que son inflamatorias, hay causas que tienen que ver con enfermedades con inmunocompromiso, entonces por eso es importante ver qué es lo que está causando un derrame pericárdico. En los que son muy, muy, muy leves y quedaron como resabio de otra cosa, en general no se hace nada, digamos, no se toma ninguna conducta invasiva para eso. Y depende de qué grado de afección clínica provoque el derrame, es que hay que tomar, digamos, el tratamiento correspondiente. ¿Los medicamentos se pueden tomar juntos? Sí, en general sí, hay algunos que no. Depende qué medicación, los medicamentos para la presión, los antihipertensivos en general se dan en combinación, es decir, pacientes que no les alcanza solamente con un remedio y tienen que combinarse con otros fármacos para mantener el nivel de presión deseado, sí, obviamente se pueden tomar juntos. Algunos antihipertensivos, son preguntas frecuentes, se pueden tomar, qué sé yo, con el bisoprolol, que me lo preguntaron antes, o con el Corbis, o con el atenolol, que es otra droga que también puede bajar un poquito la presión, pero que se usa para mantener la frecuencia cardíaca homogénea. También se pueden tomar con eso, hay que tener cuidado de que no baje demasiado la presión. Y hay otros tipos de fármacos que no se dan, digamos, para la presión o para alguna cuestión puramente cardíaca, que a veces sí tienen alguna injerencia con los medicamentos antihipertensivos, y en ese caso se debiera ver cuál. No es así una regla general que se pueden tomar juntos o no, depende de cuál. Tengo miocardiopatía no obstructiva, ¿se puede hacer deporte? Bueno, entiendo que lo que me preguntan acá es una miocardiopatía, entiendo que será la miocardiopatía hipertrófica, que es, digamos, la causa por la cual muchas veces se contraindica hacer ejercicio físico o deportes de alto rendimiento. La miocardiopatía hipertrófica, que entiendo que es lo que me preguntan acá, es cuando una de las paredes del corazón, del ventrículo izquierdo, que es, digamos, el ventrículo donde le llega la sangre y que hace fuerza para expulsar la sangre a través de la arteria aorta, que es la principal del organismo, cuando ese músculo tiene alguna porción que sea más gordita, es decir, que los espesores del ventrículo izquierdo del corazón tenga alguna parte que sea más gordita. Cuando se habla de obstrucción o no obstrucción, esto lo estoy simplificando porque es un tema muy grande, pero cuando depende de dónde se encuentre esa parte más gordita del corazón, puede provocar obstrucción o no a la salida de la sangre del corazón, que es lo que los cardiólogos llamamos al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Puede estar tapando o no la salida de la sangre hacia la aorta. Depende del grado de obstrucción, depende del grado de diámetro, depende de cuán gordito esté esa pared del corazón.
Depende de que si se asocia a, muchas veces esto predispone a arritmias graves, que esto lo escuchan seguramente, es de público conocimiento, incluso en deportistas que aparentemente son sanos, este tipo de miocardiopatías, cuando son graves, predisponen a arritmias graves, y la más temida obviamente es la muerte súbita. No todas las miocardiopatías, no todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva o no obstructiva tienen riesgo de muerte súbita. Tienen que cumplir ciertos criterios. Por lo cual, se puede hacer deporte y depende de todo esto a grandes rasgos. Hay muchísimas cosas más que se evalúan, pero depende qué tipo de deporte y depende qué tipo de miocardiopatía hipertrófica tenga. Muchas veces las leves, que no implican que tenga alguna, digamos, algún riesgo de padecer alguna arritmia de importancia, sí pueden hacer actividad física. Depende de cada paciente, y para eso hay muchísimos scores que usamos en medicina, que usamos en cardiología, para medir esto y anteponernos a un riesgo, ¿sí? ¿Cómo se estudia a un paciente hipertenso? Y básicamente en el consultorio del cardiólogo es importante tomar la presión en el consultorio. Hay este tipo de estudios que en general se piden, que es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Otro es el monitoreo, digamos, la toma de presión arterial domiciliaria, cuando se le indica al paciente medirse la presión, si tiene acceso a un tensiómetro, en el mismo horario, tantas veces por día, según lo considere el médico. Y bueno, y como parte, digamos, de un factor de riesgo cardiovascular en general, el estudio del paciente hipertenso va a estar también abocado a estudiar todo el corazón en general. Si tiene alguna enfermedad estructural, si la presión tiene, digamos, algún impacto sobre el corazón en general, sobre el músculo cardíaco. Muchas veces, esto viene a colación de la pregunta antes, muchas veces la hipertensión es la causa de que el corazón esté más gordito. El corazón del hipertenso de larga data, aunque tenga niveles controlados de presión, pero el factor de riesgo lo tiene, controlado, pero lo tiene partes del corazón que son más gorditas, tiene más hipertrofiado. Como un músculo, cuando uno va al gimnasio y hace gimnasia, el músculo crece, el corazón lo mismo. Si tiene que hacer más fuerza porque hay una presión alta del otro lado, entonces aumenta de diámetro, aumenta de tamaño. Eso también lo diferenciamos nosotros con estudios que se hagan, más allá de la simple toma de presión. Electrocardiograma, por supuesto, laboratorio si hubiera que corregir otros factores de riesgo y demás. Es, digamos, una evaluación en general que se hace el paciente con hipertensión. ¿Las posturas de yoga que son invertidas son perjudiciales para la presión? No. A ver, en un paciente que tenga que hacer, digamos, que tenga presión alta y no esté controlada y hace algún tipo de actividad física, como muchas veces puede ser el yoga, que implica hacer esfuerzo, o sea, fuerza isométrica o hacer ejercicio de fuerza, a veces eso sí puede disparar la presión. Pero se supone que en un paciente que tiene la presión, o que no es hipertenso, o que tiene la presión controlada, no debería tener contraindicación para hacer actividad física del tipo yoga. ¿Qué ejercicios no hacer si tengo hipertensión? Descontrolada, por supuesto. Fuerza. Todo el ejercicio que sea aeróbico, como lo es caminar, como lo es nadar, como lo es andar en bicicleta, esos son ejercicios aeróbicos que mejoran el perfil digamos, mejoran las cifras de presión arterial y obviamente van a mejorar el perfil del factor de riesgo. Por supuesto, si una persona tiene problema de rodilla y no puede caminar y tiene que hacer fuerza y camina con bastón y un médico lo manda a caminar 10 cuadras, probablemente tenga la presión alta por el esfuerzo que haga, por lo que implica
la fuerza que tiene que hacer para luchar contra un dolor de una cadera, de una rodilla. No siempre es una condición, digamos, como una obligación que todos los pacientes tengan que hacer ejercicio. Pero como línea general, el ejercicio aeróbico es lo que mejora no solo la presión, sino también, digamos, el retorno venoso de las piernas, el terreno en las personas que tienen varices, el terreno varicoso, la oxigenación de la sangre, la capacidad funcional, es decir, la capacidad de ejercicio que tengan los pacientes, las cifras incluso de glucemia. El ejercicio aeróbico es bueno para eso en justa medida, ¿sí? En general es la regla del 3, que los cardiólogos decimos 30 minutos, 3 veces por semana, los que ahora en este contexto de pandemia es difícil, ¿sí? Pero bueno, eso digamos como que sería lo ideal. Si tengo presión nocturna, ¿cuándo tomar la medicación? ¿A la mañana o a la noche? Y en general uno la toma a la tardecita. Es un manejo medio artesanal en los pacientes. Hay pacientes que les sirve tomarlos a la tardecita, cosa de que depende también el ritmo de vida que tenga algún paciente. Algunos se acuestan a las 3 de la mañana y otros a las 8 de la noche, y bueno, el médico, el cardiólogo de cabecera o el médico de cabecera que lo conozca, lo tendrá que ajustar artesanalmente al paciente, al estilo de vida del paciente. ¿Qué relación hay entre alteraciones cardiológicas y renales? Muchas. Muchísimas. Está altamente relacionado, tanto de un lado para el otro. Puede haber síndromes cardiorrenales como renocardíacos. Puede haber trastornos renales que sean causa de enfermedades cardiológicas, o puede haber trastornos cardiológicos que sean causa de enfermedades renales, por lo cual está íntimamente relacionado. A veces no, pero en general puede estar relacionada la enfermedad cardiológica con renal. Que no quiere decir que todos los pacientes con enfermedades cardiológicas tengan enfermedades renales, ni que todos los pacientes renales tengan enfermedades cardiológicas, pero sí pueden estar relacionados. Tomo sildenafil a la mañana, me duele el pecho. ¿Por qué? El sildenafil, que comúnmente es el nombre comercial es el Viagra, para que todos lo entiendan, se puede tomar para distintos tipos de afecciones, no solo para la disfunción eréctil. Los cardiólogos lo usamos mucho para tratar la hipertensión pulmonar en dosis mucho mayores de las que se utilizan para tratar la disfunción sexual. Es un vasodilatador, por lo cual muchas veces baja la presión. Entonces lo que se aconseja es que se tome diferido de la presión, de la toma de la medicación de la presión. En general, como líneas generales, si un paciente está tomando losartán y atenolol, se me ocurre decir cualquier medicamento antihipertensivo y un beta bloqueante que se llama así, como puede ser el atenolol, el Corbis, el bisoprolol, y sabe que va a tomar el sildenafil, el consejo es que lo tome después el atenolol, o sea, 2 horas, mucho más después no, el atenolol o en el alapril, para no, digamos, potenciar el efecto vasodilatador y antihipertensivo, porque muchas veces puede bajar la presión y hacer episodios vagales o lipotimias, lo que comúnmente se llama eso. ¿Tiene contraindicación un paciente hipertenso en tomar sildenafil? No, no tiene, pero sí muchas veces es que junto con otro puede bajar la presión. Entonces el consejo es que se separe la toma de uno y de otro. La presión arterial da síntomas, esto un poco lo contesté antes, en general es consecuencia y no causa. A veces sí, las crisis hipertensivas tienen daño en órgano blanco, y a veces la presión, la elevación de la presión, a ver, como para que se entienda, por arriba de 20, cuando es causa de algún tipo de accidente cerebrovascular, que es lo que uno más le tiene miedo, o como el cuco de los pacientes con presión alta de difícil manejo, ahí sí, digamos, la causa es la hipertensión.
pero en realidad es consecuencia de algún otro síntoma. ¿La valvulopatía mitral o tricuspidia es grave? Depende. A veces puede ser grave y a veces puede ser leve. En general, en todos los ecocardiogramas se informa algún grado de insuficiencia valvular mitral o tricuspidia que es generalmente funcional. En todos los seres humanos, y que nos permite a nosotros, a los cardiólogos, los que hacemos ecocardiografía, medir algunos parámetros que gracias a esa mínima insuficiencia que existe, se pueden llegar a medir otras cosas. En general es trivial la insuficiencia mitral leve o la insuficiencia tricuspidia, que se informa en los ecocardiogramas, no tiene valor patológico, y de ahí, cuando ya no es fisiológica y es una valvulopatía, una enfermedad valvular en sí, sí va a depender del grado, puede ser leve, moderado o grave. A veces es muy grave y a veces no. Bueno, creo que contestamos todas las preguntas, espero que les haya servido la charla, y bueno, a cuidarse todos, y mucha fuerza para todos, para ustedes y para mí también. Así que bueno, buenas tardes.